Muy buenas. Vamos a mostrar en esta clase un ejemplo peculiar y que al mismo tiempo creó un importante precedente hasta tal punto de que la lección que las fuerzas y cuerpos de seguridad sacaron de entonces hoy es una lección fundamental a la hora de combatir ni más ni menos que el crimen organizado, y es el elegir el elemento no más vulnerable, pero sí más delicado al que estas organizaciones criminales se les puede afectar. Al fin y al cabo, y como mostraré inmediatamente, es el objeto de su deseo, como es el beneficio económico. Bueno, pues este ejemplo es ni más ni menos que el archiconocido gángster Al Capone, como un estereotipo de organización criminal a la que en su día no se le pudo combatir de otro modo que acudiendo a un aspecto tan en su día novedoso como la evasión de impuestos, teniendo en cuenta que en la carrera delictiva de un individuo como Al Capone, precisamente la evasión de impuestos no era su actividad más prolífica. Pero bueno, el caso es que la lección se aprendió y hoy en día, como veremos, es uno de los factores de la investigación policial más importantes de cara a combatir el crimen organizado, como es la lucha contra el blanqueo de capitales, contra el disfrute del beneficio económico por parte de estas organizaciones de alto nivel. Bueno, pues Al Capone lo vamos a ver básicamente en algunos de, aunque prácticamente todos sabemos quién es y de sus vicisitudes, pero con algunos detalles. Por ejemplo, nació en Nueva York, en Brooklyn, al barrio al que se le tiene asociado, y se le denominó Al Capone o Scarface o cara cortada por un incidente que tuvo siendo un adolescente, en el que sufrió varios cortes en la cara que le dejaron varias cicatrices. Fue especialmente influyente e importante durante las décadas de los 20 y los 30 del pasado siglo XX. Sus padres eran inmigrantes italianos de lo más humilde. Su padre era barbero y su madre era costurera. Tuvieron en general nueve hijos y llegaron a finales del 19, en 1893, estableciéndose en ese barrio, en Brooklyn. Allí nació Al Capone, fue al colegio y a la edad de 14 años pues dejó los estudios y mucho duró. Siendo un niño, recién dejado los estudios, conoció a un gángster bastante importante en aquel momento, Johnny Torrio, con quien llegó a establecer una importante relación hasta el punto de que Torrio llegó a ser su mentor y Al Capone su pupilo. Y este pupilo evolucionó hasta tal punto de que, como veremos posteriormente, Al Capone llegó a ser el heredero de las actividades de Torrio, que se le cedió el mando de todas las actividades delictivas una vez se hubo retirado. Fue Torrio quien le introdujo en sus primeras bandas de delincuentes, llegando Al Capone a pertenecer a una de las más agresivas y violentas de entonces, la Five Points Gang, donde él ahí inició sus primeros delitos de gravedad. Poco después subiría de nivel, ya iba haciendo méritos desde bien joven y se convirtió en el guardaespaldas de dos individuos, Frankie Yale y Antonio Torelli, para quienes, además de estas funciones de guardaespaldas, cumplía otras actividades como la de extorsión, ¿vale? Extorsión a los comerciantes del barrio de Brooklyn. Según su carrera iba avanzando, iba acumulando méritos, a mediados de los años 20, ya a un nivel más elevado y todavía bajo la sombra de Torrio,
se asoció con la mafia y llegó a controlar todo el AMPA de Chicago, siempre, digamos, bajo la dirección de Torrio. Eso sí, para conseguir controlar Chicago tuvo que eliminar absolutamente a todos sus rivales con episodios tan sangrientos y famosos como el cine nos ha llevado a la gran pantalla. Fue Al Capone el que fundó el conocido como Sindicato del Crimen, que no dejaba de ser una organización bastante compleja que organizaba prácticamente todas las actividades lucrativas en Nueva York, ¿vale? La introducción, la aplicación de la ley seca en Estados Unidos, pues supuso para estas organizaciones criminales pues un filón al establecer que el consumo y por supuesto el tráfico de bebidas alcohólicas se convertía en algo ilegal, y al mismo tiempo que no cesó esa distribución y ese consumo, se convirtió en uno de las actividades estrella para estos grupos mafiosos. De hecho, el grupo de Al Capone estableció en el tráfico de bebidas alcohólicas una de las grandes industrias delictivas del momento. Estando en esos niveles de actividad y de consecución de grandes beneficios, estamos a finales de los años 20, y dado que, a pesar de la ingente cantidad de actividades delictivas de gran violencia, de gravedad, como múltiples asesinatos, extorsiones, coacciones, acciones delictivas de todo tipo, las fuerzas de investigación de entonces se veían impotentes para actuar contra estas organizaciones debido precisamente a esa estructura piramidal en la que tantos individuos de base eran sacrificables y donde era tan fácil acabar con la vida tanto de los enemigos como de los amigos, y que fueron circunstancias que impedían un afrontamiento de investigación al uso de los que consideramos hoy en día, hasta tal punto de que la única brecha que fueron capaces estas unidades de investigación de encontrar para atacar la cabeza de estas organizaciones criminales, como era en Nueva York Al Capone, era a través de algo que hasta entonces no habían considerado en ningún tipo de investigación, y sobre todo en este tipo de actividades delictivas tan organizadas y tan complejas, como era la evasión de impuestos. Entonces ni siquiera se hablaba de delito fiscal, ¿vale? Simplemente era la evasión de impuestos. Quedaba claro que había una serie de ingresos que son los que finalmente, gracias a una serie de recibos, consiguieron encontrar y relacionar directamente con Al Capone, y gracias a esos recibos que demostraban una serie de ingresos, pues pudieron acusarle de esa evasión de impuestos que al final y a la postre, como veremos, fue la que la llevó a la cárcel, a pesar de tener en sus manos manchadas por una cantidad incontable, prácticamente, de delitos, digamos, muchísimo más graves, muchísimo más sangrientos. Pues entonces, agentes que hoy por hoy también son famosos, no tanto quizá como él, como Eliot Ness o Frank J. Wilson, fueron quienes encontraron esa serie de recibos con los que sustentaron esa acusación de evasión de impuestos, que fue la que a la postre destruyó la organización, aunque no solo con eso, ¿de acuerdo? Bien, él fue acusado y el proceso contra Al Capone se produjo en 1931, y acusado de evasión fiscal, únicamente de evasión de impuestos, fue condenado a 11 años de cárcel. En principio lo enviaron a una prisión de Atlanta, donde Al Capone seguía controlando sus negocios, pues prácticamente del mismo modo que si lo hiciera desde fuera de prisión, hasta tal punto que, detectadas estas actividades, decidieron enviarle a la prisión de Alcatraz en un régimen de aislamiento total, donde precisamente ese aislamiento de su organización, unido
a que por esos años fue derogada la ley seca, es decir, el tráfico y el consumo de bebidas alcohólicas se convirtió de nuevo en algo legal, pues propiciaron la caída de la organización, del imperio de Al Capone. Se cree que debido a haber contraído sífilis con una prostituta, los síntomas, Al Capone empezó a sentir síntomas de demencia que le llevaron a cumplir muchos de los años de prisión en un hospital, en el hospital de la prisión, hasta que en 1939 fue liberado. Murió enfermo, precisamente de las secuelas de esa enfermedad, en mediados de los años 40, en 1947. Como decíamos, la importancia, al margen de la imagen cinematográfica que pudiera tener, sin dejar de ser, como lo era, el dirigente de una organización criminal de gran complejidad, con numerosísimos delitos a sus espaldas, es el haber mostrado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del futuro que, al fin y al cabo, estas organizaciones criminales de gran complejidad solo persiguen un objetivo, y es el beneficio económico. Y en la medida en que ese es su objeto final, el deseo, dirigirse no solo a contrarrestar sus estructuras de organización, sus métodos de actuación, sino atajar el modo en el que pueden llegar a beneficiarse de ese rédito final económico, se ha convertido en uno de los pilares actuales de la investigación delictiva contra el crimen organizado. De tal manera que hoy la delincuencia, la investigación relacionada con el blanqueo, por ejemplo, de capital, es uno de los pilares, como decíamos, de la investigación a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy en día hay organismos internacionales, tanto de Europol, Interpol y otras creadas ex profeso, dedicadas única y exclusivamente a investigar y a neutralizar el modo en que estas organizaciones pueden llegar a disponer de ese objeto de su deseo, que es el beneficio económico. Por lo tanto, una vez que se ataja ese enriquecimiento ilícito, se consigue en cierto modo desestabilizar como uno de esos medios de afrontamiento este tipo de organizaciones criminales de alto nivel o de gran complejidad, como es el crimen organizado.